En este módulo número 4, que es de carácter complementario, abordaremos un ejemplo práctico de utilización de indicadores en la gestión. Particularmente, veremos cómo utilizar los indicadores para conocer el grado de cumplimiento de un determinado plan. Pero antes de comenzar con el ejemplo práctico propiamente dicho, es conveniente que pongamos en común algunos conceptos básicos asociados a la planificación, como por ejemplo, ¿qué es un plan y cuál es su rol? Para confeccionar un plan, lo primero que debo hacer es identificar las tareas o actividades que deben ser ejecutadas. Estas actividades que voy a identificar dependerán del grado de detalle del plan, del alcance temporal, del objetivo de gestión, etc. Y no hay una regla matemática, por así decirlo, que me permite identificar tales tareas, por lo cual no es una actividad tan sencilla y trivial como pareciera. Vamos con un ejemplo. Supongamos que soy un estudiante universitario que allá por enero se dispone a planificar el primer semestre académico. Su objetivo de gestión es evitar sobrecargas de tareas académicas en algún mes. Es decir, lo que busca este estudiante es organizar cursado, estudios, algún viaje personal que tiene previsto, etc., de manera tal que le quede un semestre estable en cuanto a esfuerzo académico, así que no haya algún mes en el que tenga mucho que estudiar y otro en el que tenga poco que estudiar, por ejemplo. Entonces, entre otras cosas, decide que por el mes de julio va a rendir la materia X, para lo cual durante el mes de mayo y junio va a estudiar la materia X. En este nivel de planificación, esta tarea, estudiar la materia X, es más que suficiente, ¿sí? Este nivel de detalle en la definición de esa tarea es más que suficiente. Pero supongamos que este estudiante además tiene la costumbre de cada domingo por la noche planificar qué va a hacer durante la semana que está por comenzar, qué va a hacer cada día de esa semana. Y para eso construye un plan semanal. Y supongamos que por el mes de mayo se dispone a confeccionar su plan semanal y entonces, de acuerdo con el plan semestral, observa que tiene que comenzar a estudiar la materia X. Bueno, en este caso, para el día lunes, que es el día que va a comenzar a estudiar la materia X, la tarea de estudiar la materia X ya no es una tarea válida, ya no es una tarea útil. Es una tarea con muy poco nivel de detalle para este nivel de planificación. Y es una tarea que además, cuando el día martes se pregunte si la hizo o no la hizo, si la cumplió o no la cumplió, le va a ser difícil determinar si cumplió o no cumplió dicha tarea. Porque supongan ustedes que el día lunes solamente estudió 10 minutos. El martes dirá que cumplió la tarea. Supónganse que el lunes estudió 8 horas. El martes dirá que cumplió la tarea. Bien, queda claro que esta no es una tarea admisible para un plan semanal. Para un plan semanal necesitará más bien una tarea como por ejemplo estudiar el módulo 1.1 el lunes, leer el capítulo 1 el martes, hacer la actividad 1 o la guía de actividades 1 de la unidad 1 el miércoles, etc. Ese nivel de detalle sí es adecuado para un plan semanal. Esto ilustra, o espero que así lo haga, esta dificultad que tiene la definición de las tareas que componen un plan. Uno podría caer en el error o en la trampa de utilizar un nivel de detalle excesivo en un plan que no lo necesita. Cuando uno utiliza un nivel de detalle excesivo, pierde mucho tiempo planificando y eso rinde poco valor. Como por ejemplo hubiera sido el caso de intentar armar un plan semestral determinando qué se iba a hacer día por día. Hubiera sido algo que no hubiera contribuido demasiado al objetivo de gestión, que era balancear la carga de trabajo, y hubiera demandado muchísimo tiempo. Por el otro lado, si uno peca por utilizar un poco nivel de detalle, lo que puede suceder es que termine con un plan poco útil, que tampoco agregue valor, ¿sí? O que no agregue el valor que uno espera que agregue, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de decidir estudiar la materia X el lunes, ¿sí? Ese es un plan que me va a servir muy poco en la ejecución, que me va a agregar poco valor. Otro elemento que tiene el plan es u otra actividad que requiere el confeccionar un plan es determinar el esfuerzo o el tamaño que demanda cada tarea.
y los recursos que esas tareas demandan. Supongamos que estudiar el módulo 1.1 demanda 3 horas de esfuerzo y requiere que yo disponga del libro, el libro X del autor A. ¿Sí? También puede ser, y por eso ahí entre paréntesis dice posibilidades, que la unidad 1.1 se puede estudiar con el libro del autor B y el libro del autor C. Pero que con el libro del autor B y el autor C demore 1 hora más, porque son autores un poco más extensos, que son un poco menos pragmáticos, que no son tan directos en la presentación del tema, son capítulos más extensos, etc. Entonces, aquí queda en evidencia un último elemento que quería presentarles respecto a esto de determinar el esfuerzo o el tamaño, que es la idea de que el esfuerzo o el tamaño de cada tarea puede depender del recurso que yo vaya a utilizar para ejecutar esa tarea. Finalmente, lo que me resta por hacer es establecer las relaciones de precedencia entre las tareas, determinar si hay alguna tarea que tiene que terminarse antes de que comience alguna otra, como por ejemplo tengo que terminar de estudiar la unidad 1 antes de empezar a estudiar la unidad 2, o tengo que terminar la teoría de la unidad 1 para empezar la práctica de la unidad 1, o tengo que terminar la primera parte de la teoría de la unidad 2 para comenzar la práctica de la unidad 2, etc. También podría ser que no existan relaciones de precedencia entre las tareas, como por ejemplo la unidad 3 la puedo estudiar en cualquier momento, porque es una unidad complementaria que no se vincula con el resto de las unidades del programa. Una vez que identifiqué las tareas, determiné el esfuerzo necesario para cada una de ellas, los recursos que necesito y identifiqué las relaciones de precedencia entre las tareas, llega el momento de establecer el tiempo de inicio y fin de cada tarea, que va de alguna forma a representar o a dejar explícitamente fijo todos los elementos que le acabo de enunciar, las precedencias, las duraciones, los recursos demandados, etc. Cuando haya hecho estas 3 tareas macro, habré confeccionado un plan y habré determinado e identificado sus principales elementos constitutivos. Otra cosa que quería comentar con ustedes es ¿qué hay detrás de un plan? ¿Cuál es el rol de un plan? Bueno, detrás de un plan hay un impacto en la gestión. Hay uno o varios objetivos de gestión. El cumplimiento del plan no es un fin en sí mismo. El plan es una hoja de ruta. Es una guía para alcanzar un objetivo de gestión. Pero cumplirlo al pie de la letra no implica alcanzar el objetivo de gestión. Así como un incumplimiento del plan, tampoco implica una falla en el alcanzar la finalidad de la gestión. Supongamos que yo estudié de acuerdo al plan, puede ser que vaya a rendir y desapruebe. ¿Y por qué podría ser esto? Bueno, porque estudié rápido y no retuve lo suficiente los conceptos, porque me faltó práctica, porque leí teoría que no tenía que leer y no hice práctica que tenía que hacer, etc. El plan no estaba bien confeccionado. O porque cambiaron algunos temas respecto de la última vez que cursé yo la materia y mi plan no reflejaba los nuevos temas que se iban a tomar en el examen, etc. Por eso tengan presente que el plan en última instancia es otra herramienta, al igual que los indicadores, que me permiten alcanzar un objetivo de gestión. Pero no es un objetivo en sí mismo. Cumplir un plan no implica alcanzar una finalidad, un objetivo de gestión, no implica tener impacto en la gestión. Por eso, idealmente, lo que uno debería monitorear es tanto el cumplimiento del plan como el avance en el cumplimiento de la finalidad, como la efectividad de la gestión, ¿sí? Tengan en cuenta también que muchas veces el plan se utiliza como un fin en sí mismo para los niveles más bajos de la organización, para los niveles operativos o de ejecución de una organización, en los cuales medir el alcance de la finalidad es difícil, es engorroso o no aporta mucho valor. En esos niveles, generalmente lo que se trabaja es contra el cumplimiento del plan de trabajo, que se espera refleje un buen camino o una buena ruta hacia la finalidad deseada. Pero, de nuevo, y redondeando el tema, alcanzar o cumplir un plan no implica cumplir la finalidad.
Sí existen, es cierto, situaciones en las que para ciertas personas el objetivo de su gestión es cumplir el plan, pero lo es solamente porque no existe una mejor manera de vincular el trabajo de esa persona en el día a día con la finalidad a alcanzar.